Muchas gracias. Pues yo quisiera introducir este panel, este último panel, esta última intervención, pues nos invita a la reflexión sobre lo que significa la ciencia abierta ante la exclusión. Para nosotros la ciencia abierta es la oportunidad de la equidad y por eso cuando hablamos de la propiedad, de los modelos de sostenibilidad, los modelos de negocio, tenemos que ver que de alguna forma la ciencia abierta es ese medio para lograr esa equidad, para combatir la exclusión. Y el día de hoy la vamos a enfocar desde la ciencia en países en vías de desarrollo y regiones que han sido excluidas de manera intrínseca, incluyendo las regiones indígenas, la diversidad lingüística, el conocimiento ancestral, entre otros aspectos que son fundamentales y que la ciencia abierta es una gran oportunidad para regresar y trabajar precisamente por la inclusión. Tenemos al doctor Nicholas Lynch, director del Instituto de Investigación Históricos Sociales y vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos al doctor Siddharth Gautam, editor de sección de la revista Journal of Horticultural Sciences del Indian Institute of Horticultural Research from India. Thank you very much, Siddharth. Y tenemos al doctor Pablo Bomaro, director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También tenemos de vía remota, espero que sí lo logremos, al doctor Francisco Antonio León Cuervo, quien es escritor, docente, traductor, investigador y promotor cultural de la lengua Iñártro, Mazahua. Él es editor de una revista y también estará participando con nosotros vía remota. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Lynch para que brevemente nos comparta su visión y esperemos tengamos un poquito de tiempo de conversar con ustedes. Si no, bueno, pues trataremos de ajustarnos. Con ese podemos cambiarlo. Sí, por favor. El botón verde. Quiero agradecer la invitación a esta cumbre, en particular la invitación de Eduardo Aguado, que estuvo recientemente en el Perú y que fue bastante amable al invitarnos para estar acá con ustedes. Voy a hablar de un caso, del caso de mi país, el Perú, en este tema de la exclusión, en este caso una exclusión frente a las políticas del Estado peruano, ¿no? Y en particular respecto de mi área de especialidad, que son las ciencias sociales y las humanidades. Bien. A ver. El otro. Ajá. Bien, empezaría por el panorama general, ¿no? Las ciencias sociales y las humanidades ocupamos una posición marginal en el concepto de ciencia que maneja el Estado peruano, ¿no? Y esto, bueno, se dice abiertamente, no es algo que se oculte en realidad. Las ciencias sociales y las humanidades son identificadas reiteradamente como entretenimiento en la universidad y no como quehacer científico, ¿no? Y esto se refleja en los pilares de la evaluación académica y en especial en el Reglamento Nacional de Ciencia y Tecnología, el denominado RENACIT, que es el que organiza la evaluación de la ciencia y la carrera de los investigadores, ¿no? La primera característica, y yo quisiera subrayar esto, es la captura de los organismos de promoción y regulación de la ciencia y la tecnología, ¿no? La captura por las llamadas empresas de la corriente principal, me refiero sobre todo a Scopus y WOS, ¿no? Ya sea por convencimiento ideológico de parte de aquellos que encabezan la organización, el CONCITEC, el Consejo de Ciencia y Tecnología peruano, o por presión política, ¿no? Es bien importante, el tema de la presión política es fundamental y se va a expresar en algunas otras cosas que empiezo a decir. Bueno, los principios homogeneizadores a todas las áreas del conocimiento en este sentido son claros, o sea, todas las áreas de conocimiento son evaluadas en base a principios cuantitativos
de publicación de artículos en determinadas revistas nacionales o extranjeras al Perú que están en determinadas bases de datos, básicamente en las bases de datos de las empresas que administran Scopus y WOS, ¿no? La adopción de indicadores de evaluación de la producción científica generados y administrados por empresas privadas que obedecen a lógicas comerciales. Y el desprestigio, y esto es muy importante, es un desprestigio también abierto por parte del organismo nacional, CONCITEC, como de parte de las autoridades de las principales universidades a las plataformas indizadoras latinoamericanas, Latindex y de Redalic, ¿no? Y esto se traduce en persecución en algunos casos. Me consta a mí directamente en el caso de Redalic, yo he sido advertido hasta en 2 oportunidades que saque a mi revista, como se advirtió al conjunto de revistas que publica mi universidad, la Universidad de San Marcos, que ni traten ni y salgan si está en Redalic, ¿no? Varias le hicieron caso por, en fin, temor a los castigos consecuentes, no fue el caso nuestro, ¿no? Bueno, la tendencia a individualizar la producción del conocimiento es muy alta y la orientación a la elitización y despolitización, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva ustedes pueden ver algunos datos sobre las revistas de ciencias sociales en el Perú, ¿no? El universo general de revistas, las revistas de ciencias sociales en el mundo, las revistas de ciencias sociales en América Latina y las que tenemos en el Perú. En el Perú, en realidad, la existencia de revistas como tal es pequeña en relación a lo que existe en la región y en el mundo, y menor aún las que están indizadas, ¿no? La más importante es Latindex y tenemos luego a Cielo y Clarivate, ¿no? Es importante señalar en este cuadro, lo pueden ver, que no existe el concepto de revista de acceso abierto de Amante, ¿no? Ese es un concepto ajeno, no se trabaja con ese concepto, ¿no? Es un concepto que ha empezado a circular a partir del seminario que hemos tenido el mes pasado con la colaboración de Claxo y FOLEC y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos. O sea, básicamente el universo se divide entre hacer una revista artesanal como uno pueda y aspirar a estar en WOS y en Scopus, ¿no? Ese es un poco lo que existe, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, algunos datos sobre las revistas, ninguna publica en lengua originaria, ¿no? Perdón. Sí, ninguna publica en lengua originaria. Sin embargo, el 99% de las que existen están indizadas, ¿no? En alguna plataforma. Todas las revistas indizadas son de acceso abierto, o sea, más allá de que se cobre o no se cobre, exista el dinero de por medio o no, hay poca conciencia de lo que es acceso abierto. Por ahí me decían que el Perú ha celebrado el 10º aniversario de haber firmado una declaración sobre acceso abierto y desde el 2012 tiene una ley aprobada por el Congreso sobre acceso abierto, pero esto es típico del CONCITEC, tiene una vitrina de declaraciones firmadas, pero cuyo efecto en la realidad es absolutamente marginal, ¿no? Y a esto se agrega, como señalé, el desconocimiento del acceso abierto de Amante, ¿no? Por eso, después de 10 años, después de 10 años el acceso abierto es básicamente una etiqueta editorial con muy poco efecto práctico, ¿no? Y por ello, en el Perú no hay políticas de acceso abierto. Aquí hemos puesto un gráfico donde existe la declaración, pero no todos los demás elementos que conforman la ciencia abierta. Y los esfuerzos de nuestro organismo nacional, por esa razón, son marginales, ¿no? Bien, pasamos a la última. ¿Cuáles son las oportunidades, ¿no?, para construir ciencia abierta, en especial desde las ciencias sociales, ¿no? Teniendo un pequeño peldaño avanzado, ¿no? Primero, yo creo que es bien importante
el seminario internacional que llevamos adelante en septiembre con la colaboración, repito, junto con Claxo y FOLEC, ¿no? Creo que esto puso un conjunto de temas en discusión, ¿no? Los propios investigadores de medicina y ciencias básicas importantes que hay en la universidad, una media docena de ellos estuvieron en el seminario y un poco que se enteraban de que había acceso abierto diamante, por ejemplo, ¿no? Era algo totalmente… Gente que publica 5 o 6 artículos al año en Scopus o Voz desconocía que había la idea de acceso abierto a diamante. También estuvieron incluso los que están contra esa idea porque dicen que eso nos saca del circuito principal, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha abierto el debate, ¿no? ¿La alternativa cuál es? La alternativa es organizarnos, creemos nosotros, desde los responsables editoriales hasta las universidades, ¿no? Generar formas de evaluación académica que valoren la ciencia en general y que valoren las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, acorde con cada área, con las características de cada área de conocimiento, esto es muy importante, ¿no? Abiertamente nuestro organismo nacional dice que aquí los que la llevan son los médicos y los de la gente de ciencias básicas, o sea, tienen una concepción del conocimiento aproximadamente 300 años atrasada, prekantiana, digamos, ¿no? Entonces esto es bien importante, ve con criterios indicadores de evaluación para por nuestras propias comunidades científicas, ¿no? Y administrados por las instituciones de nuestros países, pero en la que participen las comunidades científicas, ¿no? Que están totalmente marginadas. Al mismo tiempo que se comprendan los procesos colectivos de generación del conocimiento, ¿no? Y que tengan como objetivo principal la democratización del conocimiento. Una de las cuestiones fundamentales para los investigadores cuando empieza el interés, le dicen, mira, el conocimiento es una cuestión de élite, vas a ser miembro de una suerte de oligarquía, tienes que prepararte para eso, ¿no? Entonces ese es un proceso con mucha fuerza en términos políticos y hay que ir contra él, ¿no? Y por supuesto construir políticas de ciencia abierta para que la ciencia esté al servicio del desarrollo de nuestros pueblos. Y es muy importante, ¿no? Porque este es un tema ético fundamental que no se toma en cuenta, un compromiso ético fundamental que supone también un compromiso político, ¿no? Porque la idea principal es que nosotros investigamos para, se dice, estar en consonancia con lo que sucede en el norte desarrollado, pero en realidad estamos alimentando una concepción extractivista del conocimiento, ¿no? Yo te saco lo que puedo y lo que me interesa y lo demás lo voto, ¿no? Que es un poco la perspectiva que en general vía estas plataformas de la corriente principal nos viene desde el norte, ¿no? Entonces creo que esto hay que contrarrestarlo con principios éticos y políticos muy claros, que se trata de partir de nosotros para darle lo mejor al mundo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lynch. Muchas gracias por el tiempo también. Dr. Sidar, could you please share your thoughts on the topic, please? Hello, thank you very much, Ariana and the Redalec, for making my travel to here. It's my first visit to Mexico. I'm happy. My presentation includes something on some data about open access and also the movement happening in the country, and a case study of our journal, which we moved from a institution-based journal to a global journal with the support of America. When we talk about the linguistic or the other inclusion and the languages from the journals, I could gather some data from the ISN India and other thing and wrote. So we have around 25,000 journals, and in most of it is on English, but we have other languages also. So those things need to be showcased and needs to be bring into the limelight so that the local language and the regional languages journals or the works will be getting visible in the worldwide, because the language people are also everywhere otherwise. And some of the landmarks in the open access movement in India are in this slide.
And it started from 2006, and it is growing, but there is a slow pace, I should say it, because of the other issues or maybe the understandings, and lack of maybe a Red Alert kind of initiative or Classco kind of initiative in India. It is my personal perspective. Okay, so recently we have the Central University of Haryana, which is Haryana, which has adopted open access policy. That was, again, I should say that this is based upon the individual interest which has happened. Because of his interest, and he could get the support of the university, and then they have a policy adopted. So similar kind of initiatives we can see more in the coming days. So some data I was saying that as per the COKI data, which is visualizing the information available from various sources, we are still at the 33% of the total production of the scholarly communications under the open access. So that needs to be changed, and we have to work for it. And as like these are the other data visualizations, so you always see that there is a growing number of publications, but there is open access is very less. Thanks to the DOJ, it is helping us to have more indexing of the journals. And here they are not restricting to the language of English. So we have other languages from the Hindi, Tamil, Telugu, Sanskrit, all these things are here. And this is the case study which I was saying about the something which happened in 2019 with like when we are networking with Banu and Indian Statistical Institute, Devika and Prasad, Ariana was connected, and we could know about the Red Alert more details, and we wanted to have the Amelika model adopted and have the XML for that. So that's how this JHS, Journal of Horticultural Sciences, tied up with this. And there was a training for us, and but they are helping in making our journal indexed in the Red Alert and having more reading formats. And they are also giving us the metrics. So now this institution journal has become a global journal, and we have the because of the good practices, we also have got the DOJ seal. And then we have that visibility being increased, and we have more submissions from the various countries as well, and the citations are also increasing. This is the support we got from the Amelika and the Red Alert for making our journal more visible in the whole world. So I wanted to say here, how we have the Red Alert, maybe we should, like in India, the communities working for the open access should come together and think about such kind of initiative, and maybe we can have a formal agreements with the Red Alert, because the model which is already there, infrastructure is already there, so that thing need not to reinvent again, we can directly take it forward. So this is the Indian Agriculture Research Council's journals which are using OJS. Around 100 journals are being hosted. Similarly, there is a CSIR institute which has all the journals hosted. So this requires Amelika's software because all those things, the publications are all in PDFs. So, and way back in 2005, we have a Right to Information Act, but this now I'm saying here because the Act says that before somebody asks, and there is obligation that it is funded by the public institution, the information should be made available. But somehow it has not reached to the scientific journals. And one of the example of the making the information available to the people is one of the example is Traditional Knowledge Digital Library, because when the traditional knowledge is being misappropriated and getting patents, and the local communities are not given the benefits, so this search engine has helped in the stopping the biopiracy and also making the patenting organizations to look for if there is any prior art. So what I want to say is the science and the knowledge should not be should be closed, should be open. So when you open it, we'll get more benefits. That's how these local communities are getting benefited, because the knowledge has been made openly available. This is about the traditional knowledge. So 2005 was a right to information, and 2020 December we have a policy on the open access. In that it says that
there will be an establishment of INDSTA, which will have the, it's like a aggregation of all the journals and the data information, and also there will be a support for the visibility of the journals. Here, maybe the America model should be adopted, and there were some efforts. Probably some of the speakers may from the other panel who is working with the Scientific Advisory Office may be speaking on that. But this America, there were discussions about the involvement on this, and we have an example that the Journal of Horticultural Sciences we have showed that. And we have a digital library, but it is only aggregating some of the URLs from the various places. So here, either this NDLI or some other initiative has to be taken into limelight, where it aggregates all the journals and also give the metrics as the Redalyc is giving for all the indexed journals for the Indias. Because we also don't want to go with the impact factor based, but there should be other alternative metrics, and probably this will help in this. And to conclude, and I want to say that, like, if Redalyc is going to expand, can it be expanded to the Asian region or the South region other than the Latin America? No, because along with the Journal of Horticultural Sciences, there are 3 other journals are also included in this. And the National Digital Library should also transform it itself to have more journals, and then Hamelica model needs to be adopted by the ICR and CSIR journals which were there. Thank you very much. Muchas gracias, Ida, por compartir esta experiencia. La ciencia abierta, claro que puede ser un medio para combatir la exclusión. El día de ayer, y es muy enriquecedor conocer las experiencias de qué sucede cuando una revista, por ejemplo, de la India, esta fue la primera revista de la India que se incorporó a Redalyc, así como la primera revista angolana es la que edita el doctor Eurico, fue la primera que se ingresó a Redalyc una vez que Redalyc expandió su ámbito geográfico. Y ayer nos compartía el compañero, el investigador que viene de Serbia, del Ministerio de Defensa de Serbia, cómo su revista, al ser ingresada a Redalyc, sucedió algo. Y eso es muy interesante y creo que vale mucho la pena estudiar qué sucede cuando una revista que está desarrollándose en un ámbito local, regional, nacional, se expande a otras comunidades y entonces se abre a otras, a contribuciones de autores de otras partes del mundo, entonces se expande también, se amplifica la colaboración, no solamente en términos de visibilidad y lectura, pero también incluso en las carteras de dictaminadores, en los investigadores que pueden escribir en la revista y que pueden encontrar colegas, porque una revista científica es una comunidad. Y esa comunidad puede compartirse al momento de interactuar entre infraestructuras en diferentes regiones. Entonces aquí vimos un caso muy interesante de cómo está sucediendo con esta revista, la primera de Serbia que ingresa a Redalyc, la primera de Angola que ingresa a Redalyc, la primera de la India que ingresó a Redalyc. Ahora ya hay más de estos países, pero aquí podemos ver, digamos, el impacto y los frutos de tener esta interacción. Muchas gracias por hacerlo posible, Sida. Pablo, doctor Pablo Bomaro, por favor, adelante. Sí, Ariana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este panel dentro del segundo encuentro de miembros, digamos, Hamelica y dentro, por supuesto, de la cumbre mundial. Tengo una presentación, así que si la quieren ir poniendo, por favor. Ya está puesta, perdón, no me había visto ahí lo veo. Gracias. Sí, aquí lo tengo, muchas gracias. Bueno, en esta digamos, presentación vamos a compartirle algunas experiencias que desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, venimos desarrollando, venimos trabajando para justamente afrontar cuestiones vinculadas con exclusión desde la ciencia, digamos, abierta. Y sobre todo para contrarrestar desigualdades y reconocer diversidades, que son 2 principios importantes que orientan el trabajo desde CLACSO o en CLACSO. En primer lugar, hay algunas cuestiones que tienen que ver con aliados CLACSO, por ejemplo aquí declaración o la recomendación, mejor dicho, que hizo UNESCO en 2021,
que no voy a leer ahí los principios porque todos y todas ya la deben conocer, pero que tiene que ver con mostrar un trabajo colaborativo, un entramado, un trabajo en comunidad con otras instituciones, otros ámbitos y otras recomendaciones o declaraciones que van en el mismo sentido del que trabajamos en Claxo y, por supuesto, aliados con Amelica y con Redalic. Y, en segundo lugar, el manifiesto de ciencia abierta y colaborativa que se, digamos, aprobó unos años antes. También ahí tienen, por supuesto, los diferentes principios, ¿sí?, de este, digamos, manifiesto. Quizás comentar que la Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo es una comunidad de investigación compuesta por 12 equipos de América Latina, África y Asia, y tiene que ver con este trabajo sur-sur o esta voz desde el sur que también impulsamos desde, por supuesto, Claxo, para los diálogos sur-sur y, por supuesto, para los diálogos sur-norte o norte-sur también. Y estas recomendaciones, o este manifiesto, mejor dicho, para una ciencia abierta, más inclusiva y colaborativa, contó, entre otros, con los aportes de Leslie Chan, que sé que es un invitado a la cumbre que no pudo estar, lamentablemente, y con Eve, digamos, Besuri, que es una investigadora también de la Red Claxo y, por supuesto, que ha hecho muchos aportes a la ciencia, digamos, abierta desde, digamos, América Latina. Ahora quería compartirles rápidamente. Es una slide, es una diapositiva un poquito extensa, pero rápidamente algunos aportes que hacemos desde la Red Claxo. Sí, Claxo, quizás para los que no la conocen tanto, para quienes no conocen tanto, es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es una red de casi 900 centros de investigación y de formación, con énfasis en América Latina y el Caribe, pero también con dimensión mundial. Tenemos centros en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en África, Asia, Oceanía. Inclusive estamos entonces en 56 países promoviendo las ciencias sociales, las humanidades y las artes, siempre en acceso abierto y bajo los principios de la ciencia abierta. Todos los proyectos de investigación apoyados por Claxo requieren, esto es una incorporación que hicimos hace unos 4 años aproximadamente, requieren una descripción de cómo y dónde estarán disponibles los resultados de investigación en acceso abierto bajo los principios de la ciencia abierta. Luego, uno de los programas que tiene Claxo, que es el de grupos de trabajo, el 70% aproximadamente de los integrantes y las integrantes de los grupos Claxo son académicos, investigadores, expertos, pero luego hay un tercio que son integrantes de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y también hacedores o decisores de políticas públicas, porque lo que nos interesa es el conocimiento coproducido y co-construido, no solo aplicar o transferir, sino incorporar a la sociedad civil, a las organizaciones y también reconocer el conocimiento y los saberes que existen en la política pública, que no solo aplican el conocimiento que en la academia producimos. Las instituciones de la Red Claxo, como se va a, digamos, ampliar y como ya se ha, digamos, ampliado en la mañana con nuestra directora editorial, Fernanda Pampín, publican aproximadamente 400 revistas en acceso abierto total, sin APC, y más de 3.000 libros en acceso abierto también total, sin BPC. Eso es muy importante porque no solamente Claxo como gestión de la red, sino que los 900 centros son multiplicadores de estas publicaciones y de estos principios. El repositorio Claxo, como también vamos a, digamos, ampliar y como ya han escuchado, cuenta con más de 100.000 textos completos, artículos, revistas, libros, capítulos de libros, informes de, digamos, investigación y crecientemente formatos multimedia. Porque aprovechando la ciencia abierta digital, no solo tenemos textos escritos en diferentes formatos, sino también tenemos diferentes producciones multimedia que son importantísimas para justamente promover el acceso abierto y la ciencia, digamos, abierta. Las alianzas, como comentaba, con, digamos, Redalic, por supuesto, a donde tenemos una colección conjunta de más de 1.000 revistas, y como ustedes saben, y por eso estamos aquí, somos socios, digamos, Amelica, somos miembros fundadores de lo que es Amelica, Amelica Commons ahora, y por supuesto seguimos participando de esas iniciativas. La campaña de promoción del acceso abierto no comercial, libre, gratuito, no mercantil en América Latina y el Caribe
fue un impulso que dimos desde fines de los años 90 en Claxo, 1997, 1999 aproximadamente, y fue también pionera en la región. Hay una declaración aprobada en el 2015, que la pueden consultar en nuestro sitio web, sobre acceso abierto gestionado como bien común por la comunidad académica y por la sociedad toda. Y en el 2019 lanzamos, aquí está nuestra coordinadora, a quien seguramente van a escuchar en un rato, mañana, me dice acá Laura, ¿sí? El Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, FOLEC, lanzado en noviembre del 2019, justamente en la Ciudad de México, en alianza con los organismos nacionales de ciencia, tecnología, innovación, y en el marco de Claxo FOLEC aprobamos la declaración por una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe en junio del 2022, y nuevamente Laura será quien amplíe esto en sus exposiciones de mañana. Avanzando un poquito en las iniciativas Claxo vinculado con ciencia abierta, acceso abierto, para contrarrestar desigualdades y reconocer diversidades. La experiencia que ya mencioné rápidamente, y sé que no tengo mucho tiempo, de los grupos de trabajo Claxo que tienen más de 5.000 participantes, entre académicos, referentes de movimientos sociales y hacedores o decisores de políticas públicas, también con representantes en 56 países o integrantes en 56 países, todos los países de América Latina, el Caribe, inclusive Caribe francófono, anglófono, y, por supuesto, como dijimos, África, Asia, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceanía. Y dentro de Claxo tenemos algunos países priorizados donde enfocamos o orientamos o hacemos énfasis en nuestras acciones, que son todos los países centroamericanos, los países del Caribe insular, Bolivia y Paraguay. Y el año pasado, como también comentamos, Karina Batiani comentó esto el lunes, lanzamos las plataformas para el diálogo social, que también tienen que ver con los principios del acceso abierto y la ciencia abierta y la ciencia colaborativa para contrarrestar desigualdades y reconocer diversidades. Son 8 plataformas para el diálogo social, cada una sobre un tema. Ahí no sé si alcanzan a leer las 8 en color, así que no las voy a nombrar todas, pero tiene que ver justamente con la investigación sustentada en la coproducción y la cogestión del conocimiento basado en evidencia, tiene que ver con la capacitación para poblaciones claves orientada al desarrollo de habilidades para la gestión y la visibilización de las principales problemáticas que estas poblaciones viven, y tiene que ver con la difusión a través de campañas de sensibilización y reflexión en redes sociales mediante la producción escrita y visual en diferentes formatos. Ahí voy concluyendo. Queríamos presentar, y es lo anteúltimo que tengo para mostrar, una experiencia concreta. Es una publicación que pueden encontrar en acceso abierto en nuestro sitio web www.claxo.org, que fue una publicación construyendo relaciones de igualdad desde la práctica comunitaria indígena. Y ahí hay algunas frases, algunas citas de las autoras. Fue una publicación conjunta entre académicas y comunidades indígenas, sobre todo indígenas mujeres, a donde se reconocían las problemáticas vinculadas con género, vinculadas con exclusión, vinculadas con desigualdad y vinculadas con la falta de reconocimiento de prácticas, lenguajes, saberes ancestrales justamente de estas comunidades. Como no tengo mucho tiempo, ahí pueden ver algunas citas y pueden consultar esta publicación, por supuesto, en nuestro sitio web en acceso abierto. Hay diferentes oportunidades y desafíos en la comunicación de conocimientos en contextos de ciencia abierta y acceso abierto diamante. El multilingüismo tiene sus costos y hay que también saberlo y hay que reconocerlo para poder promover el multilingüismo efectivamente. Sus costos operativos de servicios y sus costos de infraestructura. La bibliodiversidad requiere trabajar en la cuestión de los metadatos y el etiquetado. Las nuevas infraestructuras abiertas y las tecnologías de comunicación e información requieren capacitaciones continuas. Estos desafíos nos parece importante colocarlos
para que los principios, las recomendaciones y las declaraciones tengan una materialidad en su aplicación. Y por último, quizás me despido con una cita de Leslie Chan, que lo traigo aquí ya que no pudo estar presente, digamos, físicamente, que tiene que ver con la investigación situada, colaborativa y promotora de la democratización del conocimiento. Leslie Chan nos decía, si la apertura no se trata solo de obtener acceso al conocimiento, sino también del derecho a participar en el proceso de producción de conocimiento, impulsado por cuestiones que son de relevancia local, en lugar de agendas de investigación establecidas en otros lugares o de arriba hacia abajo. Esta investigación situada nos parece fundamental para combatir la exclusión, contrarrestar desigualdades y reconocer diversidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora tenemos a nuestro ponente que está de manera remota, y hablando de inclusión, nuestro ponente vive en una zona Mazahua. Olvidé mencionar que él fue Premio de Literaturas Indígenas de América con la novela Umpama. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tiene un poquito de problemas de red. La inclusión empieza desde tener acceso a internet, ¿verdad? Muchas veces, pero esperemos que lo podamos lograr. Profesor Francisco, adelante, por favor. Poco Eduardo Aguado, poco Felipe González Ortiz, poco Teche Troyonteco, Mikaji, Nucumbre Global, Nudiara, Hiji, Fengejenu, Ishishquaman, Ñatro, Mazahua, Gejena, Esquama, Nujara, Sora Chotuji, Techo Nucoparaji, Yotetro Ñatro, Nuscomeri, Peña Gome, Coteche Coparaji, Gange, Curikaji, Ka Napuncupa, Canapuncu que, Acanu, Ranjogo Jica, Yotetro, Gekwa Okajemina, Shishquama. Hola a todos, para mí es un gusto estar aquí, muchas gracias a quienes hacen posible esta cumbre. Voy a platicar un poco sobre la revista Ñatro, Mazahua. Bien. Esta revista es un proyecto que nace en 2018 con una publicación periódica de cada 6 meses. En este proceso participan estrictamente, en su mayoría, gente de origen Mazahua. Espero que esté cambiando mi diapositiva. Sí, sí está Bien. cambiando. Como podemos observar, es una revista construida por la gente del pueblo Mazahua. Lo que buscamos es una salida al público a través de las redes sociales y a través de Internet para todo el conocimiento que se produce en nuestra región. Nosotros mismos hemos publicado en otros espacios. Sin embargo, cuando se trata de inclusión, cuando se trata de mostrar conocimientos diversos, generalmente no tenemos esos espacios. Y no los tenemos porque definitivamente no los hemos tomado. Espacios hay muchos. Sin embargo, en este proceso de educación, de alfabetización, los pueblos indígenas nos encontramos ante diversas desigualdades, producto de muchos factores, no nada más de aquellos que crea el Estado, ni tampoco la sociedad, sino también factores que propiamente provienen desde el propio pueblo. En ese sentido, existe un miedo desde los pueblos indígenas, o una negativa, de compartir su conocimiento por todo el saqueo a veces que se ha ocasionado por parte de quienes han sido investigadores a través de los años. En el caso de los pueblos indígenas del Estado de México, en particular del pueblo Mazahua, se vio invadido en un momento por quienes eran integrantes del Instituto Lingüístico de Verano. Aquellas personas vinieron y se hicieron famosas compartiendo el conocimiento del pueblo, sin embargo no dando los créditos. Posteriormente ha pasado esto en muchos otros momentos de la historia reciente, sin embargo ha habido otros que también le ha dado el crédito a la gente del pueblo. Bien, entonces la revista, que en su momento se llamó Nuñiñi Ñatro, ahora Ñatro, es un proyecto en el que la mayoría de los colaboradores son de origen Mazahua. Tenemos colaboradores efectivamente de otros pueblos indígenas, y es una revista que en sus textos se componen en un 20%
de textos en lengua mazahua y un 80% de textos en español. Las fotografías que aparecen en estas ediciones son fotografías de gente del pueblo, no son fotografías profesionales, sino que son aquellas tomadas en la cotidianidad. Ha sido un proyecto muy diverso en este sentido, puesto que ha gustado mucho en muchas instituciones, con muchos colaboradores, la han presentado ya a lo largo de 2 continentes, que es América y Europa, en diferentes universidades, e incluso también forma parte de las cátedras en algunas universidades. Bueno, como un ejemplo de lo que se puede hacer desde los propios pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros estamos muy contentos, pero también tenemos un gran compromiso por mantener el proyecto vivo. Bien, aunque la mayoría de los colaboradores son de origen mazahua, estos muy pocas veces han podido participar o publicar en otros espacios. Sin embargo, nosotros en la revista mantenemos un estándar de calidad. Como consejo editorial, trabajamos en la sugerencia sobre un proceso formal en cuanto a los textos. Hacemos revisiones, realizamos recomendaciones a los colaboradores y también en este proceso nos lleva cierto tiempo. En el momento en que nosotros recomendamos, esperamos un tiempo para que también la gente que está colaborando nos devuelva los textos con las sugerencias pertinentes. En ese sentido, la revista lleva un proceso más prolongado que las revistas estándares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, intentamos construir una plataforma en la cual pues también se convierta en un espacio de primera publicación para la gente de pueblos indígenas. Y así se ha logrado. En estos 5 años de vida que tiene la revista Ñatro, el 70% de los colaboradores jamás habían publicado en una revista. Esto para nosotros implica más que un reto, una satisfacción en el sentido de poder brindar una oportunidad a aquellos que jamás se han atrevido a tomarla, más que tenerla, que no la han tomado. Nosotros consideramos que todo el conocimiento es una creación colectiva, por lo tanto, debe volver al pueblo para conservar su mejora. Una de las cuestiones que ahora se está tratando en esta cumbre, pues es qué pasa con el investigador que solamente se apropia del conocimiento y lo hace suyo. Como pueblos indígenas tenemos la firme concepción de que el conocimiento se construye colectivamente, por lo tanto, debiera devolver nuevamente al pueblo, no solamente para su conservación, también para su difusión, su mejora y a la vez para que siga siendo punto de partida en la producción de mayor conocimiento. Los pueblos indígenas tienen mucho conocimiento que aportar y han aportado a lo largo de la historia. El conocimiento de los pueblos indígenas es un proceso que sigue el método científico. A veces se plantea que, sin embargo, sí lo es. Cuando hablamos de gastronomía, todo el conocimiento gastronómico ha seguido un proceso del método científico, quizá informal, no en los pasos en los que nos recomienda el método científico. Sin embargo, en momentos lo ha construido y ha logrado tener una gastronomía que le permite sobrevivir. Lo mismo en el conocimiento de la medicina. Muchos de los pueblos indígenas sobreviven con la medicina tradicional. Y si esta medicina tradicional no hubiese pasado por un método científico, bueno, estos pueblos se hubiesen extinto hace mucho. Y hay Estamos teniendo un poco de fallas técnicas con el internet mantenerlo del ponente. Adelante, profesor Francisco. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues espacios como la revista Ñatro permiten que este conocimiento no nada más se preserve, sino que también le reivindican al propio pueblo. Entonces es un conocimiento razonable y digno de reconocer. Cuando esto ocurre, y en la misma revista aparecen recetas gastronómicas, recetas medicinales, la misma gente que muchas veces no tiene acceso a la medicina puede encontrar en el conocimiento tradicional alguna forma de sobrellevar aquellos males que les permiten. Claro, en la medida de lo posible. Hay enfermedades contemporáneas en las que, claro, la medicina tradicional
no es, pues, no es suficiente. Sin embargo, para muchos que han sido arraigados desde hace mucho tiempo, bueno, sí es posible hacerlo. La revista Ñañato, o Ñatro ahora, bueno, mantiene también un concepto de igualdad, ya que el panelista anterior hablaba. El 60% de los colaboradores de la revista son mujeres. Ese es un punto importante. Nosotros también pensamos que nadie nos va a venir a dar lo que no tenemos. No es el Estado, no son las instituciones, no es la sociedad civil. Cuando se habla de exclusión, generalmente manejamos siempre un discurso que le da mucha satisfacción al sistema, de decir, los pueblos indígenas siempre hemos sido discriminados, excluidos. Es cierto, pero nosotros no manejamos este concepto. Nosotros manejamos el concepto en el cual lo que nosotros necesitamos debemos ir y tomarlo. Hoy en día tenemos todos los medios necesarios para eso, por lo cual, pues bueno, si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. En ese sentido, creamos esta revista, para devolverle al pueblo un poco de lo mucho que nos ha dado. Es lo que tengo que decir al momento para no tomar más tiempo del que quizá tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, por recordarnos que el conocimiento es para todos y esta es una clara señal de cómo la ciencia abierta puede ser efectivamente el medio para incluir a los que han sido excluidos de manera intrínseca de la comunicación académica, científica, la medicina ancestral, el conocimiento indígena y la diversidad lingüística, ¿no? Esta zona donde estamos ahora es una zona indígena. Toluca, el Estado de México, tiene la cultura mazahua, otomí, matlatzinca. Y entonces agradezco mucho al profesor y este esfuerzo que hace por comunicar en una revista también el conocimiento que se produce en estas regiones indígenas. Muchas gracias.